Vamos a dar comienzo a esta charla sobre las movilizaciones que están previstas en la educación de cara a lo que va a ser la votación de la rendición de cuentas. Vamos a recibir a Elvia Pereira de la Federación Uruguaya de Magisterio, que tiene la gentileza de acompañarnos una mañana más. ¿Cómo le va, Pereira? Muy bien, gracias. Buen día, como siempre. Vale decir también que está invitado por un temita de salud, no nos acompaña, del Sindicato de Profesores de Secundaria, Luis Martínez, que nos ha acompañado también en innumerables ocasiones. ¿Cómo esta semana va a ser es una semana de movilización? ¿Cómo lo están viviendo desde la Federación de Magisterio? En realidad, más que esta semana, sería bueno contextualizarlo en el momento en que estamos viviendo. En plena presentación de rendición de cuentas. Una rendición de cuentas que se presenta un año, 10 días antes de la fecha estipulada, con una negociación que para nosotros quedó con un sabor muy a poco o nada. 3 días que se hicieron como una vorágine en 48 horas entre una jornada y otra, sin tiempos para enriquecer la negociación, sin tiempos para realmente el intercambio entre lo que corresponde a nosotros como herramienta sindicar lo que es la negociación colectiva, espacios que no se dieron en su totalidad y de golpe la presentación 10 días antes. Bueno, en ese contexto, nosotros estamos valorando y evaluando, bueno, lo que todos ya saben, lo hicimos en su momento, que fue no firmar ningún convenio que en ese momento únicamente apuntaba a un pequeño artículo de un aspecto salarial. Nosotros ya hemos estado en este living, ya hemos estado en otros momentos, en otros, nos han visto en otros ámbitos, donde para nosotros lo fundamental y lo esencial, además del salario, es lo que tiene que ver con la inversión real que el Uruguay debe hacerle a la educación. Debe hacer una inversión que atienda las necesidades que tiene la educación. Esas necesidades que pasan por que haya dentro de los centros educativos y de las escuelas la cantidad suficiente de auxiliares de servicio, que esas auxiliares de servicio estén contratadas por la administración y no tengan esta suerte de el director de la escuela, presidente de comisión de fomento, conformando una empresa para contratar personal. Eso nosotros se los dijimos, lo pusimos blanco sobre negro, pero allí no hubo ninguna instancia que atendiera esas situaciones. No hubo ninguna instancia que atendiera, por ejemplo, que existen centros educativos, escuelas, donde los directores, los gestores de la institución, tanto lo que tiene que ver con el aspecto técnico-pedagógico, como el aspecto organizativo, como el del vínculo con la comunidad, esté percibiendo un salario menor a los maestros. Distintos aspectos que no se tuvieron en cuenta. Entonces, en esta contextualización que estamos viviendo, los sindicatos de la educación y la Federación Uruguaya de Magisterio principalmente dijo no. Así no. Las negociaciones fueron en el Ministerio de Trabajo. Las negociaciones fueron tripartitas. Ministerio de Trabajo, Codicen y los sindicatos. Bien, ¿y qué se aduce entonces cuando de alguna manera se vislumbra que se puede asignar una partida dedicada a pauta salarial, que en este caso rondaría el 5%, lo cual para ustedes ya es insuficiente, pero qué se aduce cuando no se contempla ese universo restante al que usted se refiere? Dos cosas. Ese artículo no contempla, ojalá fuera el 5%, no llegaba al 3,5%. Ese era un punto. Pero bueno, es lo que digo, no es si bien es importante, no era donde nosotros hacemos hincapié. Entonces, si hablamos de la educación, hay que tomarlo en términos genéricos. ¿Qué entendemos? ¿Qué recibimos? Recibimos, bueno, esperemos la situación nacional, económica de país, la situación internacional, económica y política, no brinda un escenario adecuado para que se invierta, es justo los reclamos, pero no estamos en condiciones. El tema es que hace tiempo que venimos escuchando esto, hace tiempo. Cuando se vota el presupuesto hace 2 años, se nos dijo va a ser por 2 años. Es hoy 2 años. Ahora se nos dice 1 año más.
También se ha dicho que nunca antes, hace muchísimos años, que no había tanta inversión en la educación. Como había hace muchísimos años, no hay tanto población ¿Ustedes reconocen que se ha estudiante. invertido mucho en la educación? Sí, por supuesto. Por supuesto que reconocemos. Reconocemos porque si aumenta, si crece el estudiantado, es lógico que crezca la inversión. Sería muy loco pensar que fuera al revés, Claro. que al crecer la masa de estudiantes, la inversión fuera menor. Digo, ahí sí. Ahora, ¿qué es lo que estamos planteando nosotros? Esto que se plantea para educación, que en esta rendición es únicamente un puntito en el salario, un puntito, 3,5, 3,3, ni siquiera llega al 3,5. Ese era el convenio anterior. 3,5 en el salario. ¿Es eso lo que reclamamos los sindicatos? Eso también, pero no es lo único. Entonces, ¿qué nos va a pasar? ¿Qué es lo que va a seguir pasando? No va a haber creaciones de cargo, no va a haber suficiente inversión en lo que tiene que ver con el aspecto de auxiliares de servicio, los chicos no van a tener lo que necesitan para lograr esos aprendizajes. Acá hemos hablado 1000 veces de cómo se logran aprendizajes en los seres humanos, en los niños, en los jóvenes, en nosotros, los adultos, todos de forma diferente. Algunos no necesitan ni siquiera un acompañamiento especial, lo hacen de manera natural, pero hay otros miles que no. Hay otros miles de niños. Es como los hijos de nosotros cuando empiezan a caminar. Algunos necesitan que le demos la mano más tiempo que otros. Claro. Entonces, esas figuras, esos recursos que se necesita para esas figuras de estar con los niños, de acompañar, de apoyar, maestros de apoyo, que apoyen esa labor la labor del maestro y el aprendizaje de los niños. Esas cosas no están contempladas. Es también curioso cómo yo la escuchaba atentamente y usted decía, bueno, sí, creció el estudiantado, digamos, creció la inversión, pero sin embargo lo que son las cifras de la calidad de la educación bajan. Bueno, ¿qué está pasando? Depende de lo que miremos, ¿no? Depende de lo que miremos como cifras. Primero hay que poner la verdad en nombre y en términos justos. Esto es educación, esto es seres humanos. Esto no es fábrica, esto no es que se coloca un producto e inmediatamente después se transforma. Pero los problemas educativos existen. Los problemas existen. En la etapa de los diarios hace más que la etapa de más que etapas de diario. No, me refiero, hay que escuchar al docente cuando desde el año 90 y algo hablábamos, por ejemplo, de violencia. Hablamos aquí en esta living en una oportunidad de violencia. No es de ahora. Hay que escuchar al docente, hay que escucharlo cuando dice, nos está pasando esto dentro del aula, nos está pasando que necesitan estos niños apoyos, nos está pasando que tenemos escuelas donde aquella escuela democratizadora, aquella escuela donde nos sentábamos los hijos del carpintero, los hijos del médico, los hijos ¿Y qué nivel, e interactuábamos nivelaba la diferencia entre clases sociales? Y aprendíamos unos de otros, porque los seres humanos aprendemos unos de otros. Eso no siempre se está dando. Hay que ver las escuelas, hay que ver los contextos de donde provienen los chicos. Entonces es lógico que si vamos a pasar raya y hacer porcentajes, las cosas no se vean de la forma que se espera que se vean. Entonces, ¿qué es lo que miramos? ¿Miramos resultados? ¿Qué es lo que miramos en educación? ¿Miramos inversión o miramos procesos educativos? Entonces, es según dónde pongas la mirada. Hay que ver el informe del INED, que es muy interesante en algunos aspectos, y las tapas de algunos diarios solamente reflejan a un aspecto, pero eran varios puntos y varias dimensiones dentro del análisis del INED. Recibimos aquí a la gente del Instituto Nacional de Educación. Y cuando hablamos de educación, hay que mirar todos los aspectos. No podemos mirar un solo aspecto. ¿Que hay problemas? Es real que hay problemas. Porque lo estamos denunciando nosotros. Nos están ofreciendo dinero para salario y nosotros decimos, solo salarios no. Entonces, es una señal y es algo
que está diciendo a nosotros, sindicatos de la educación, nos interesa no solamente el discurso de lo que es la educación, nos interesa que los chicos aprendan. Elvia, hablando de situaciones violentas y desde ya, desde siempre hemos condenado, yo creo que buena parte de la sociedad lo hace, todos aquellos episodios de agresión sufridos por maestros y autoridades escolares. Hoy por hoy, la activación automática del protocolo frente a un caso de agresión, ¿es realmente efectiva? ¿Se ha discutido? Si realmente cumple su cometido de tratar de disuadir, ¿qué se hace en esos días, por ejemplo, que separan las actividades? ¿Hay instancias de reflexión? ¿Se convoca a los padres o queda como un día más sin clase? Hay algo que no ha salido a la prensa aún, que tiene que ver con que la semana pasada hubo un episodio en Rivera, en una escuela rural, que aún no ha sido una noticia tan... En una escuela rural, donde la comunidad rural es pequeña y está mucho más cerca de la institución escolar, de lo que es la escuela, mucho más cerca. ¿Qué hicieron los compañeros de Rivera? ¿Y qué pasó en ese momento? Para que se diera Y una diferencia entre inmediatamente al 19 de junio. Un niño que no completó la actuación del 19 de junio, su mamá que no estuvo conforme con la decisión de la maestra. En el momento un desacuerdo, una desavenencia, como tantas tenemos los seres humanos. Bueno, pero esta mamá golpeó, insultó, se desbordó. ¿Qué hicieron los compañeros? Inmediatamente teníamos el paro del 21. En la manifestación que hubo en la plaza, muchísimos padres, en la plaza de Rivera, ¿verdad? Sí. Muchísimos padres estuvieron con los maestros, manifestándose en esto que tú dices, en contra y repudiando la violencia. Y pensando luego los maestros en una asamblea bastante importante en cuanto al número de asistentes, formas de ir más allá de la aplicación del protocolo. El protocolo del que tú haces referencia es posterior al hecho. Hay que pensar en prevención de los hechos. Es una opinión y es una convicción que tenemos que estos hechos deben prevenirse. Debe existir esa reflexión, debe existir el hecho de intercambiar con las familias sobre lo que tiene que ver con prevenir hechos de violencia. ¿Qué pasa cuando lo que nos dicen no es lo que esperamos como padres? ¿O qué pasa cuando lo que nos dice el padre no es lo que esperamos como maestros? Entonces, ¿cómo buscar formas y mecanismos de que no sea a través de la violencia? Hace unos días estaba la psicóloga Natalia Trenchi, nos visitó y justamente una de las cosas que planteaba era que los profesores, los maestros, los docentes no tienen la capacitación suficiente porque no se les otorga para saber manejar estas nuevas formas de violencia que existen hace ya unos cuantos años, pero mismo en las carreras de docencia no se los entrena o para resolver estas cosas. Tú lo dijiste, no se capacita. Ahora, es difícil pensar que a una relación vincular entre seres humanos se nos tenga que capacitar, no al docente, a todos. Me parece que es algo que es difícil de pensarlo, tal vez hay que asumirlo. Bueno, pero es parte del mundo que nos está tocando. Pero fíjate que es triste pensar que en el Uruguay, porque estamos hablando del Uruguay, en el Uruguay tenemos que capacitarnos con el vecino para poder decirnos buenos días a la mañana, buenas noches a la tardecita, noche. Y si tengo una diferencia, en vez de ir a conversarla, en vez de ir a dialogar, en vez de decirle, che, mira que tengo una diferencia contigo en tal cosa, el camino sea otro. Pero bueno. Lo que es terrible es prepararse para algo que, por supuesto, es vocación y amor, prepararse ya a la defensiva. Exacto. De algo que algún día potencialmente puede existir. Lo que, de alguna manera, también sería reconocer una realidad, porque lamentablemente los casos proliferan, algunos llegan a la prensa, otros seguramente quedan más tapados, pero es un tema sobre el que hay que seguir trabajando sin duda. Bueno, Elvia, muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana una vez más, seguiremos charlando.